del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Muy queridos hermanos, hoy con gran alegría celebramos esta fiesta tan hermosa de la fiesta del Corpus Christi, muy tradicional en nuestros países latinoamericanos, con las procesiones, en fin, esa adoración tan fuerte en nuestras comunidades y la bendición de Jesucristo, Eucaristía. Hoy lo hacemos de otra forma en medio de este momento tan especial que vivimos, pero la misma fuerza de la bendición de Jesucristo, Eucaristía, llegará a cada uno de nosotros porque Él es el pan de vida. Por eso hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, y esta fiesta quiere decir un clamor que recuerda a los cristianos y al mundo que la fuente de la vida solo se halla en Dios, que se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Por eso nos reunimos hoy para celebrar esta fiesta entrañable del Corpus, que es la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Es ese don tan maravilloso que siempre es anhelado y esperado desde niños, aún hasta en el lecho de la muerte, poder contar con la presencia de Jesús Eucaristía. Por eso el Jueves Santo Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, pero la alegría de este regalo tan inmenso que nos dejó el Señor antes de partir se opacaba por tantos otros sucesos de ese día, por los mensajes importantísimos que dejó en su cena de despedida y sobre todo por la tristeza de su pasión y su muerte. Por eso la Iglesia, con gran sabiduría, ha instituido la festividad del Corpus Christi en esta época litúrgica en que ya hemos superado la tristeza de su pasión y muerte. Y hemos disfrutado la alegría de la resurrección del Señor y hemos sentido la nostalgia de la ascensión al cielo y posteriormente hemos sido consolados y fortalecidos con la venida del Espíritu Santo. Acontecimiento tras acontecimiento se vienen a concretar en el día de hoy con el Corpus Christi. Jesucristo es precisamente la presencia eterna de Dios a través de la Sagrada Eucaristía. Y la alegría de cada uno de nosotros poder celebrar nuestra fe alrededor de Jesucristo y Eucaristía. La Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos ha dejado, pues es el regalo de su presencia viva entre los hombres. ¿Cómo podríamos nosotros no estar alegres si no estuviera Jesús, especialmente en la Eucaristía? Al estar presente en la Eucaristía, Jesús ha realizado el milagro de irse y quedarse. Cierto que se ha quedado, dijéramos, como escondido en la hostia consagrada, pero su presencia no deja de ser real por el hecho de no poder ver. Lo más hermoso es que Jesús Eucaristía penetra todo nuestro ser. Su humanidad, su divinidad entran en nuestra humanidad, su cuerpo y su alma y espíritu para dar a nuestra vida su vida y para dar a nuestra oscuridad su luz.
Esa experiencia la experimentan todos los cristianos que tienen esa confianza y se entregan en Jesús Eucaristía. Frente a las oscuridades y adversidades de la vida, hay una mirada serena y tranquila, y esa mirar a Jesucristo, Eucaristía, y con gran alegría cuando se recibe realmente el día de la celebración. Las palabras que hemos escuchado del Evangelio de Juan son tan rotundas. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os doy es mi carne para que el mundo tenga vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no podréis tener vida en vosotros. En el Antiguo Testamento nos presenta el paso del pueblo de Israel por el desierto y dice que se alimentaban del maná, porque Dios siempre acompañó a su pueblo y le dio de comer. ¿Y cuál es la diferencia entre ese pasaje y al que estamos celebrando hoy, al que instituyó Jesucristo en la Eucaristía, en la última cena? Que el pueblo de Israel comía sus codornices, comía maná del cielo, pero tenía que volver a comer, porque el día cuando se acabó se murieron todos. Por eso la seguridad de la Eucaristía es que la Eucaristía es el pan bajado del cielo. Dice: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida y no morirá. Por eso, ¿cuántas veces nosotros caemos en la tristeza, en la nostalgia y aún hasta la muerte perdemos la razón de ser de nuestra vida? ¿Por qué? Porque no nos alimentamos del cuerpo y la sangre del Señor. Comemos otros panes que no sacian nuestra felicidad y nuestra alegría, y decaemos y a veces buscamos hasta la muerte. Jesucristo nos ha dicho: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tenemos que comer para vivir, pero en modo alguno podemos reducir nuestra vida a un comer o consumir. Nuestra alma necesita de ese alimento material para nutrir nuestra vida corporal. Así nuestra vida espiritual requiere de la Sagrada Comunión para renovar, para conservar y hacer ofrecer la gracia que recibimos en el bautismo. El comienzo tan específico de nuestra santidad es el día de nuestro bautismo, y se va alimentando en la medida en que cada uno, desde esa fuente de gracia, ese regalo tan hermoso, lo alimentamos, lo acrecentamos a través de la Eucaristía. Por eso el cristiano, el creyente de la fe, la esperanza y la caridad, tienen una mirada muy propicia en la vida eterna, en la gracia y en la comunidad, cuando se alimenta el cuerpo y la sangre del Señor y sabe superar todas aquellas incomodidades que a veces el mundo nos presenta. Quien vive la Sagrada Eucaristía desde ese punto de vista de Jesucristo que penetra su vida, es una persona que entiende muy bien qué significa amar a Dios y qué significa amar al prójimo. Comulgar no es, por tanto, como piadosamente se suele decir, recibir a Cristo, sino entrar en comunión con Él, hacer causa común con Jesús. Y si bien sabemos que la causa de Jesús es el hombre, sobre todo el débil, el oprimido, el pobre, el explotado, el reducido a la miseria y al hambre. Esa es una interrogante y una respuesta cuando nosotros vivimos la Eucaristía. Comenzamos a pensar no solamente en mi persona, sino también en los demás, principalmente en los que sufren, los abandonados. Abandonados no solamente del pan material, sino también del pan espiritual. Abandonados del afecto, del amor, los desalojados por los mismos caprichos del hombre. Hemos de convertirnos decididamente a la dimensión comunitaria de la Eucaristía y de toda la vida cristiana, optando por la amistad y la fraternidad que se expresan en el saludo cordial,
en la sonrisa afable, en el gesto acogedor y comprensivo. Cuando uno celebra la Eucaristía y vive su Eucaristía, es una persona totalmente diferente y transparente, donde no hay mentira, donde no hay hipocresía, donde sea el todo por el todo. Si somos hermanos que se reúnen en familia, no podemos aceptar el anonimato y mirar solamente como una masa insípida que no da sabor. Necesitamos la imaginación creadora para lograr que nuestras asambleas litúrgicas sean realmente experimentos de oración y de alegría, especialmente la Eucaristía, que sean ese contenido familiar, fuertes, decididos, para comprendernos los unos a los otros, porque todos no somos iguales. Tenemos nuestra manera de pensar, pero en el fondo de todo está la presencia de Jesús en Eucaristía. ¿Cómo sería nuestra vida para entendernos los unos a los otros de una u otra manera? Es porque recibimos la Sagrada Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y digo, amén. Esa semilla y esa alegría es la que me hace entender y comprender aún al que no puedo entender. Es porque Jesús está ahí, palpante, dando vida. Porque la Eucaristía es la que realmente suaviza, es la que generalmente sana, es la que le da vida, es la que le da energía y le hace mirar el futuro con mucha esperanza y amor y lo prepara incluso para dar el paso de la muerte a la vida. El Corpus Christi es día de la caridad. En toda Eucaristía hay al menos un mismo signo de amor y de vida, comunión fraternal. En la vida personal, en la vida de la parroquia, en la vida de la familia, aún con los vecinos, con los mismos líderes. Muchas veces decimos, ¿por qué este actúa así? ¿Por qué? Pongámosle mano en la Eucaristía, porque para eso es. Porque si todos fuéramos como marionetas, no tendríamos ningún crecimiento. Tiene que haber alguna diferencia, pero esa diferencia la va sanando la Sagrada Eucaristía y van dando razones de vida. Por eso, sobre todo en la participación de la misma mesa común del Señor, la comunión eucarística, para ser plena, ha de tener dos vertientes, una vertical y otra horizontal. Es decir, con Cristo y con los hermanos. Por eso no podemos nosotros aceptar que diga, yo amo a Cristo, pero el otro no me importa. No se puede, porque sería una contradicción totalmente de nuestra fe. Yo tengo que con la Sagrada Eucaristía es la que me lleva también a pensar en el otro, a hacer que el otro también se sienta bien, que el otro se sane. Un signo bonito es en medio del miedo y todo en estos días de la pandemia, cuando se dice hay que tener los protocolos, hay que ponerse una máscara, hay que buscar el distanciamiento. Es una muestra de que esta parte también de no pensar egoísticamente, sino pensar también de que Jesús abre las puertas al otro y pensar en el otro, tanto en la familia como en el trabajo. Porque vivimos en un mundo egoísta, autosuficiente, que al fin y al cabo queda aquí y se acaba. ¿Por qué? Porque no vive la Eucaristía. Muchos mueren sin esperanza, sin amor, porque no tienen la experiencia de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es darse, es romperse, es ofrecerse, es sacrificio, es dolor, es amor. Por eso Jesús celebró la última cena. Dice, con gran alegría quería celebrar esa cena porque tenía que ir a pasar por la cruz. Esa es la Eucaristía. Nos invita a la humildad, a la sencillez y a asumir nuestro reto también de ser más humanos, más concretos en nuestra vida. Qué agradecidos debemos estar por el amor infinito de Dios al regalarnos la presencia viva de Jesucristo en la hostia consagrada. Qué agradecidos poder recibir ese alimento tan necesario para nuestra vida espiritual. Qué agradecidos porque Cristo se ha quedado con nosotros para ser nuestro alimento espiritual. En estos días de la pandemia, a veces experimentamos soledad, como que nos
Perdemos a veces la paciencia y en fin y tantas cosas, conflictos, pensamientos en fin. Pero si recordamos y hacemos presente a Jesús la Eucaristía, nos devuelve la salud, nos devuelve la alegría, nos devuelve la paz y nos quita todas esas dudas. Y sabemos si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero para que se realice en nosotros y a través de nuestro contenido del misterio eucarístico, es necesario recibir el sacramento del cuerpo de Cristo en gracia de Dios. Y ahí está el reto, recibirlo en gracia de Dios. Y recibirlo en gracia de Dios significa estar en paz con Dios y en paz con los hermanos y con uno mismo. Por eso, cuando dice el cuerpo y la sangre de Cristo, contesto amén. Es conciencia clara que estoy bien y que puedo también abrazar al hermano, darle una oración de agradecimiento. La fiesta del Corpus Christi quiere ser un clamor que recuerda a los cristianos y al mundo. La fuente de la vida solo se halla en Dios, que se hace presente por Jesús en la Eucaristía. Dios quiere habitar en nosotros, sus hijos. Hagámosle sitio en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras familias. Seamos abiertos a la comunión eclesial, al clamor, a la solidaridad con los hermanos. Tantas dudas que a veces se presentan en nuestra fe, en la iglesia, en diferentes grupos, en fin, precisamente es porque nos hemos olvidado de Jesús Eucaristía, porque Él mira la transparencia y no solamente mira el cuerpo, sino mira también nuestra alma y quiere también sanarnos. Todos estamos llamados a buscar su presencia en el sagrario de la iglesia. Qué lindo, en los templos está el sagrario para venir precisamente a orarlo en cuerpo y alma. Pero también en el sagrario de aquellos que son los últimos, los que sufren, las personas solas y los pobres, que en eso nos incluimos también nosotros cuando nosotros nos vamos desprendiendo de la grandeza de Dios. No hay momento más hermoso que decir, aquí estoy, Señor, ayúdame y estoy dispuesto a cambiar. Como dijo el apóstol Pedro en la última cena, cuando no quería dejar lavarse los pies. Y Jesús le dice, y si no te la dejas lavar, no tienes más parte conmigo. También entonces Pedro reaccionó, Señor, no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Eso necesitamos nosotros para entender el momento más hermoso de nuestra vida en la Eucaristía. En la Eucaristía encontramos la energía necesaria para vivir con fuerza nuestra fe. ¿Tenemos dudas de fe? ¿Tenemos dudas de amor? ¿Tenemos dudas de perdón y de caridad? ¿Tenemos dudas de ser felices? Agarrémonos de Jesús Eucaristía y miremos para lo alto, no para abajo. Porque una persona que no siente la necesidad de Jesús Eucaristía jamás levanta la cabeza, siempre se siente frustrado, distraído. Y es una persona que se queja por todo. En medio de tantos momentos difíciles, pidámosle al Señor en este día que también ayude al mundo entero a que nos sane de esta pandemia. Y no solamente la pandemia de la enfermedad, sino la pandemia del egoísmo, de la autosuficiencia, la putlancia, de todo aquello que no queremos entender los signos que Dios nos pone para cambiar de vida. Hagamos de cada familia realmente un sagrario de la Eucaristía, de cada persona un sagrario de la Eucaristía, de cada amistad un sagrario de la Eucaristía. Miremosle sus cosas bonitas, miremos todas sus cualidades que son de Dios. No nos detengamos a una piedra fría que solamente juzga y condena. Eso no es vivir la Eucaristía, porque el sagrario siempre está adornado de flores y de metales preciosos, el oro que resplandece. Así debe ser también nuestra vida para ofrecer el alma también a los que han perdido la calma y el amor. Por eso, queridos hermanos, ayúdanos, Señor, a renovar nuestras comunidades eucarísticas a base de la cordialidad, a base de la acogida.
sonrisa afable y gesto acogedor, porque para llegar a ti no podemos prescindir de la comunidad y los hermanos. ¿Cuánto nos hace falta nuestra comunidad todos los domingos aquí llenitos? Pero estamos llegando allá. Si no fuera por Jesús de Eucaristía, seríamos totalmente huérfanos, abandonados. Pero hoy podemos llegar a cada uno de los que están en este momento disfrutando de la palabra de Dios, de la Eucaristía, porque la Eucaristía nos quita la orfandad, nos quita la desidia, nos quita la nostalgia, la tristeza y nos pone en el plano de la vida, que es la alegría. Por eso, sin cometer un error, un absurdo existencial, Señor, tú quieres estar entre nosotros, Señor, y nosotros queremos hacer un buen sitio en nuestros grupos y en nuestra Eucaristía y en nuestra vida personal. En silencio inviten a Jesús a hacer de sus vidas un sagrario de vida para que limpie, borre y quite todo y comience a germinar aquella semilla que dijo el apóstol San Juan: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y así sea.